Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochados el cinturón, ¡que arrancamos! Buenos días, oyentes de Palomitas FM, y bienvenidos a nuestra radio escolar. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que nos visitan varios miembros de la Ronda de Azuqueca. Con ellos vamos a hablar sobre la tradición de los mayos, que además estamos trabajando estos días en el cole. ¡Bienvenidos! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es el origen de la fiesta del mayo? Bueno, la fiesta de los mayos es una tradición muy antigua de Azuqueca, una tradición centenaria. Seguramente se lleva celebrando desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, 1880. Y entonces el origen, el porqué, seguramente es, como os he explicado en el patio, pues para relacionar a las chicas con los chicos. Una fórmula que había para relacionarnos, pues era esa. El que los chicos ponían un mayo, una rama, un árbol, incluso un árbol en la ventana de la chica que les gustaba, y a partir de ahí, pues es esa tradición de los mayos. ¿Cuándo nace la Ronda de Azuqueca? La Ronda de Azuqueca es un nombre genérico. Me refiero que seguramente yo tengo datos de que había Ronda de Azuqueca a principios del siglo XX, 1900, porque hemos recogido alguna canción de una de las personas que se lo cantaban. En el año 1916 ya había quien cantaba una jota de ronda a alguien en la ventana. Entonces, pues lo que pasa que es ese tipo de música pues ha pasado por diferentes fases. En un principio los mozos se juntaban sobre todo en la fiesta de septiembre, el tercer martes de septiembre, se juntaban, hacían algunas rondas de quintos. Y bueno, eso con la evolución de Azuqueca hacia casi una ciudad, pues eso se fue perdiendo, y la Ronda de Azuqueca como tal quedó un poco perdida. Sí que es verdad que había una serie de canciones que alguien, sobre todo la gente que lo mantuvo, esas viejas canciones, fueron los coros parroquiales. Y entonces, pues en un momento dado, a finales del siglo, en 1998, pues entre unos cuantos nos juntamos y decidimos recuperar esa ronda. Y es lo que tenemos ahora, los 25 26 años que llevamos. Pero la ronda en sí es algo centenario. ¿Cómo fue el proceso de recuperación del mayo en Azuqueca de Henares? ¿En qué año se recuperó? Pues mira, el mayo es una canción que se canta hace mucho, pero yo tengo recuerdo de la pieza estuvo perdida, se cantaba de verdad en la iglesia, pero no había música, no. Entonces, sobre los años 80, 1980, yo me acuerdo que en la iglesia de San Francisco Javier, las 200, pues se juntó un grupo de gente joven sobre todo, y había un cura, se llamaba Jesús Esteban Recuero, y entonces a través de él, unas grabaciones que había de un tío abuelo mío que le cantaba, pues entre unos y otros, ellos pusieron la letra, que la letra existía, y a partir de ese año de 1982-83, todos los 30 de abril, se empezó a cantar allí en la iglesia de San Francisco Javier, y luego se pasó a la ermita. Por eso ahora, si alguna habéis ido o vais algún día, veréis que se canta el mayo en la ermita y luego se va a San Francisco Javier, un poco para rendir homenaje a aquella gente que inició otra vez el mayo. Pero estuvo perdido, pero no se llegó a perder del todo. Siempre se estuvo cantando en temas más familiares o de la iglesia hasta que se volvió a recuperar, y a base, antes de haber música, se cantaba con palmas. Luego uno de los músicos que intervino pues le puso la melodía, que es lo que hemos tocado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es una rondalla? ¿Qué instrumentos y voces integra? Bueno, hay dos tipos de agrupaciones musicales. Una es la rondalla, que es es una agrupación musical más seria. Rondalla, pues sobre todo llevan instrumentos de cuerda, laúdes, guitarras, bandurrias, y luego pues una base de percusión. Aquí habéis oído unas castañuelas, habéis oído una caña, también se llaman panderos. Y entonces hay una diferencia entre rondalla y ronda. Rondalla es pues ese tipo de música más seria, que van como con uniforme, y la ronda somos un poco más, entre comillas, anárquico, ¿no? No nos distinguimos tanto por ese orden, aunque al final tocamos las mismas canciones, ¿no? Pero la ronda es un poco más
festiva, más lúdica que la rondalla. ¿Los músicos son profesionales? Músicos profesionales como tal, que trabajen, o sea, que cobren, o sea, que vivan de eso, no hay ninguno que viva de la música. Hay músicos dentro de la ronda muy profesionales porque saben mucho y están bien preparados. Eso, pero músico profesional que dijéramos que vive de eso, no somos todos amateur. Más bien somos más amateur que profesionales. ¿Cuántos miembros sois en la ronda? Pues actualmente igual, es una cosa que también ha ido fluctuando. Hemos empezado, lo mismo 10 o 12, ahora somos 17 miembros. Hemos estado 9 y sí os quiero decir que falta, para mí, la parte más principal, los más músicos no han venido. Hemos venido los menos, quizás los menos músicos. Gracias. En algunos instrumentos, en otros sí ha habido buenos músicos hoy. Gracias. ¿Hay un director como ocurre en una orquesta o todos cooperan de igual manera? En la Ronda Azuqueca hay un director, se llama Diego Pérez Pezuela. Es nuestro director, es el que nos prepara y nos arregla todas las canciones y ha compuesto muchísimas canciones. De las viejas las arregla para que las podamos tocar y de las nuevas las compone él. Se llama Diego Pérez Pezuela. Y sin él, como dice aquel, no somos nadie. Y es una figura, que decía que es una figura en cuestión de folclore, porque tiene un premio muy importante en Segovia. No sé si habéis oído hablar del premio Agapito Marazuela, que fue un gran folclorista segoviano, y hace 12 años. Más cosas. ¿Cuándo y cómo ensayáis? Ahora, Manolo, dilo tú cuando ensayamos. Ensayamos los jueves, en el eje. La hora y el sitio. En el eje, y los jueves empezamos a las 8, hasta las 9:30 más o menos. Salvo cuando tenemos algún cumpleaños que acabamos antes y nos echamos unas risitas por allí. Echamos una merienda. Hombre. Como el próximo jueves. Tenemos una jubilación. Una jubilación de mayores. Así que si alguno está interesado... Se pueden acercar a ver el ensayo, el que quiera, ¿no? Sí, perfectamente. Sabemos que en cada pueblo se celebra el mayo de una forma distinta. ¿Cómo es la tradición de Azuqueca? Pues es verdad que, aunque al final el origen y la finalidad en todos los pueblos ha sido la misma, es relacionar a las chicas con los chicos, ¿sabes? Entonces, cada pueblo tiene un poquito su peculiaridad. En unos sitios se ponían ramas, en otros sitios se ponían chopos como en Azuqueca, en otros sitios se ponen pinos, pero eso es un poco el nexo de unión de todos los mayos, de todos los pueblos que se celebra, es ese, y sobre todo una canción que en cada pueblo es distinta. La letra suele ser distinta, aunque muy parecidas. Por lo general, existen dos tipos de mayos. Los mayos a las mozas, más ancestrales, por tratarse de la tradición original, pagana. Y los mayos a la Virgen, más moderna, por ser una adaptación de la religión cristiana a dicha tradición. En el caso del mayo de Azuqueca, se mezcla en el mismo la versión de la moza y de la Virgen. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en el mayo de Azuqueca sí que es verdad que hay una parte, la primera parte está más dedicada a la Virgen. Y la segunda parte, cuando empieza aquello de me sube a las altas torres, ahí empieza más la parte más a las mozas. Pero de todas formas tampoco se sabe exactamente cuándo se unió. Yo creo que a mediados del siglo pasado fue cuando se hizo la parte religiosa. Porque sí que es verdad que en principio era una parte a las mozas más lúdica y se utilizaba para eso. Yo creo que a mediados del siglo pasado fue cuando se unieron y se empezaron a cantar juntas. Vale. ¿Qué más ahora? Víctor. Mira. No, te tocaba a ti, Víctor. Has leído la 9, ¿verdad? Vamos súper pelados de tiempo, corre. Es Víctor. A día de hoy, ¿tocan temas tradicionales o también componen piezas propias? Pues a día de hoy están las dos cosas. Tenemos en Azuqueca, en el origen, cuando hicimos la ronda, o quisimos hacer la ronda, sobre todo la hicimos para recuperar 4 o 5 canciones de Azuqueca, el Mayo, la Jota, un paso doble que existe, algún romance, y entonces eso en los primeros años de la ronda se recuperaron esas canciones, se grabaron y ya están ahí guardaditas para que el día de mañana cualquiera las pueda utilizar. Y a partir de ahí, pues tocamos piezas de otros grupos, de otras provincias, y ya hay muchas piezas, gracias a Diego, de composición propia, piezas tradicionales de composición propia que también tenemos en el repertorio y las incluimos. Si algún niño o adulto quiere ser parte de la rondalla, ¿qué tiene que hacer?
pues como he dicho antes, los jueves ensayamos en el eje, pasarse por allí, oye, que yo estoy interesado, se ve si toca algún instrumento, quiere tocarlo ahí lo acoplamos, ahí se acopla. Lo que hace falta es ganas de estar, porque ya veis, tampoco hace falta tocar una guitarra o una bandurria, lo mismo la percusión, un panderito, una pandereta, unos huesos, cualquier instrumento vale. Y si además tenemos la suerte, que no la tenemos ahora, de que tiene buena voz, pues mejor que mejor. Ok, gracias. ¿Cuándo y dónde actuáis a lo largo del año? Pues a lo largo del año tenemos yo creo que el último año tenemos unas 50 actuaciones así, a lo largo del año. Y hay varios periodos, por ejemplo Navidad es un periodo que actuamos mucho, en el mes de mayo igual tocamos bastante, y luego pues donde nos van llamando por ahí, en septiembre también, y luego pues hacemos cosas para la gente más mayor que nos llaman para ir a tocar pues alguna conmemoración de años. En algunos pueblos hacemos una pequeña ronda por la calle, un poco eso, pero unas 40 o 50 veces mínimo. Hay muchos azulejos de la ronda de Azuqueca. ¿Ha estado aquí por el pueblo? Pues sí, por el Azuqueca, en muchas plazas que hemos tocado le hemos puesto. Y ahora sobre todo a las casas que vamos les damos como recuerdo un azulejo de que la ronda de Azuqueca estuvo aquí. Entonces en las escuelas también hemos dejado, en alguna por ahí está puesto en la fachada de entrada. Sí, hay bastantes, los podéis buscar, sobre todo por el casco viejo de Azuqueca, sí hay azulejos que ponen la ronda de Azuqueca estuvo aquí. ¿Seguís recuperando canciones tradicionales de la localidad? Bueno, de Azuqueca hay todavía alguna canción por ahí que la estamos viendo con Diego, pero lo que es el 90% de la música que había en Azuqueca tradicional está recuperada. Hay una canción vieja que había habido gente que me la ha cantado, que se llevaba por título La máquina de colores. La máquina de colores es una canción que se hizo, os lo voy a explicar porque ya, para que lo sepáis, y seguramente algún día habrá una versión. La máquina de colores se hizo una canción que viene de Chilueches, del pueblo. Entonces a nosotros nos la cantó una persona de Chilueches y se hizo una canción porque en el año 1859, que empezó a venir el tren en Azuqueca, pues claro, aquello asustaba a un bicharraco de aquellos. Y dicen que venían pintados con lunares para que se le viera bien de lejos. Y entonces alguien le hizo una canción que dice La máquina de colores. Y a ver si vemos la fórmula de adaptarla. Pero la música de Azuqueca en sí está ya recuperada prácticamente. ¿Tenéis alguna canción tradicional infantil en vuestro repertorio? A mí ahora sí no tenemos, no sé, algunas sí hemos tocado, pero no, yo creo que no tenemos ninguna. Algunos villancicos, pero infantil como tal no. Que habrá que hacerla, porque el otro día estuvimos en algún sitio, no sé dónde fue, que se cantaban, había alguien que hacía un popurrí de canciones infantiles, la chata merengüera, no sé qué, ¿no? Y eso queda bonito. Lo mismo hay que hacerlo. ¿Qué podemos hacer para compensar las tradiciones que están perdiendo en los pueblos de nuestra provincia? Pues ¿qué se puede hacer? Pues sobre todo cuando veamos alguna actuación de este tipo musical, sobre todo, o alguna tradición, que todas las tradiciones son musicales, hay tradiciones de labores de trabajo, pues intentar ir, conocerla, y una vez que la conoces, pues explicársela a otro muchacho. Y esa es la única, el pasarlo, como se decía antes, de boca a oreja. Esto es así, esto es así. Y es una de las formas que hay para conservar las tradiciones y para que no se pierdan. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido, por haber cantado y por habernos regalado una placa. Pues nada, yo encantado de estar aquí con vosotros. Es que la radio es un medio que me gusta tanto que el estar, y sobre todo con chavales. Nosotros hacemos un programa de radio, además está avalado por la Ronda de Azuqueca. La Ronda de Azuqueca y la agrupación musical Gaitero Mirasierra tenemos un programa de folk en Radio Arrebato, que es el 107.4 o las 3W radioarrebato.net, todos los viernes de 7:30 a 8:30 damos a conocer música tradicional de Guadalajara, los grupos de Guadalajara, y lo hacemos Diego Pérez, que es nuestro maestro y nuestro director, y yo, allí de medio locutor. Y entonces pues es una cosa bonita, la radio además se transmiten las cosas, y nada, pues agradeceros el poder estar aquí con vosotros. A ver mis compañeros que digan algo, que están aquí callados. Nada, pues sobre todo muchas gracias al colegio, porque los niños son la vida y a nosotros nos da mucha alegría. La pregunta que nos han hecho de que si no hay ninguna canción que se hable de los niños o que esté relacionada con los niños, ha sido muy buena, y seguramente que le vamos a decir a nuestro profesor que nos componga o que haga algo, tiene que hacer. Pues yo abundar en eso, en que no tenemos, hoy por ejemplo hubiera
hubiera venido muy bien una canción de ese tipo, que ellos seguro se hubieran enganchado. Pero no tenemos, a eso hay que ponérselo a Diego, y si dice que no, dale una zurra, que seguramente entonces dice que sí. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos vosotros el ratito que hemos estado, y bueno, esperemos que nos vamos a ver en otra ocasión. Muchas gracias. ¡Adiós! En la Plaza Mayor he venido preguntando a dónde vive la Virgen. La he caminado los llenos de Dios, de San Felipe y Santiago. Vengo a darte la noticia, llegado el mes de mayo. Mayo, mes de abril, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores, unos le regalan cintas, otros naranjas, limones, y yo te regalo a ti el ramito de flores. Con intención de cantar, que Dios nos ilumine de la soledad. Y te dejo este mayo que tú lo bendecirás con alegría y cariño de la soledad.